profe. Bien, bien. Seguimos un poco más y ya casi terminamos, porque este tema es corto. Bueno. Las uniones químicas. ¿Qué es una unión química? ¿Sí? Como su palabra indica, es la unión entre dos o más átomos, ¿sí? Mediante una fuerza denominado enlace químico, una fuerza que se denomina unión o enlace químico. Bien, acá tenemos ejemplitos, un momento. Acá tenemos ejemplos de la unión química entre A y B. Esto rojo sería el núcleo del átomo y lo que está alrededor serían las nubes electrónicas. Se observa cómo se están uniendo, hay zonas de compartición de electrones y acá forma una sola masa, si se quiere, o una nube compleja entre los dos átomos. Un átomo se une a otro como resultado del enlace. Se logra obtener cada uno de los átomos logran obtener, cuando se unen, la configuración electrónica del gas noble más cercano. Eso es un detalle que no hay que perder de vista. Cuando se forma una unión química, se libera cierta cantidad de energía. Y esa energía se llama energía de enlace. Siempre cuando hay unión química, siempre hay un movimiento de energía. Siempre hay una liberación de energía. Esa energía que es responsable de la unión entre dos átomos se llama energía de enlace. Bien. Estamos entonces, ¿y para qué se unen los átomos? ¿Por qué se unen, mejor dicho? ¿Me contestan? ¿Para qué se unen? Una configuración electrónica. Para lograr como una estabilidad, por así decirlo. Por la energía. Por la electronegatividad. ¿Cómo? Por la electronegatividad. La atracción. La electronegatividad. Sí, la electronegatividad ya viene a ser como una consecuencia de la unión entre los átomos, ¿sí? Ya es una propiedad de uno de los átomos. Cuando están juntitos, hay uno que atrae el par de electrones más que el otro, ¿sí? Eso sería la electronegatividad. Sin embargo, lo que pregunté es, ¿por qué se unen los átomos? ¿Por qué no se quedan solitos nomás? ¿Y por qué los átomos se unen unos con otros y hay átomos que no se unen? Para completar la cantidad de electrones en su última capa. Para completar la cantidad de electrones en su última capa. Bueno, ¿y para qué quiere completar los electrones de la última capa? ¿Y parecerse a quién? Para los gases nobles. Para parecerse a los gases nobles, muy bien, y lograr la estabilidad, ser más estables, muy bien. Eso, los átomos se unen, como las personas también, para lograr estabilidad. Así como estábamos de ejemplo, las personitas. Bueno, acá los átomos logran la estabilidad compartiendo, cediendo o captando electrones. Cuidado, hasta el momento estamos hablando como que comparten nomás electrones. Sin embargo, hay uniones en que un átomo cede electrones y el otro puede captar. ¿Sí? Así que después vamos a ver la clasificación de los tipos de uniones químicas que existen. Bien, entonces quieren lograr la estabilidad energética.
Por eso se unen los átomos, ¿sí? Mientras estén cerca, estén en las condiciones de temperatura, presión, las condiciones apropiadas, las reacciones se realizan efectivamente, ¿sí? Se concretan el enlace, se concreta la reacción química, los reactivos reaccionan, valga la redundancia, para obtener un producto o varios productos. Las reacciones químicas habíamos visto también en la unidad número 1. Recuerdan que se representaba A más B, flechita, C más D. Y que esa A más D no es una suma algebraica, sino que es una presentación, un sentido, una presentación de la reacción, implica la reacción entre un reactivo A y otro reactivo B. Como, bueno, los diagramas de Lewis. Esto es muy importante para entender primero los diagramas de Lewis o las estructuras de Lewis. ¿Para qué me sirve este diagrama o estructura de Lewis? Para que yo pueda esquematizar posteriormente, mostrar o graficar la forma en que los átomos se unen, ¿sí? Si se unen en forma de compartir electrones o de ceder y captar electrones. Representan la estructura de Lewis o diagrama de Lewis, representan los electrones del último nivel, de la última capa de cebolla, electrones de valencia, se llaman electrones de valencia. Por ejemplo, el nitrógeno tiene esa configuración. ¿Alguien lo puede leer? ¿Cómo, profe? ¿Cuál es la configuración electrónica del nitrógeno? 1s2, 2s2, 2p3. Muy bien, 1s2, 2s2, 2p3. Y acá al lado se muestra la estructura de Lewis del nitrógeno. El nitrógeno tiene en su última capa o su último nivel, ¿cuántos electrones? 5. 5. ¿Recuerdan cuando habíamos hecho la configuración electrónica? Poníamos el número 1, el número 2 grandote y este 2 representaba el nivel o capa de cebolla en que se encuentra el electrón. El S, la letra S minúscula, S y la letra P eran los subniveles u orbitales donde hay como máximo 2 electrones para el S y como máximo y 6 electrones para el P. Pero acá en el llenado de orbitales del nitrógeno solamente necesito 3, 4, 5, 6, 7 electrones, por lo cual tengo que frenar hasta 3. Pongo 2, 2 y 3. ¿Sí? El S tenía como 2 electrones como máximo, por eso pongo 2. En el nivel 2, en la segunda capa, encuentro el subnivel S y el subnivel P. El S tiene como máximo 2 y el P tiene como máximo 6, pero para completar 7 electrones solamente necesito poner 3. Acá está. Solamente poner 3. ¿Se comprende eso? Tienen que repasar bien configuración electrónica, porque eso se ve mucho en el práctico y eso se toma en el parcial. ¿Estamos? Repasen, hagan los ejercicios, tienen los videos para mirar también. Bueno, yo hice un repasito nomás acá, a ver si para recordarles la configuración electrónica, ¿sí? Acá veo entonces que el nitrógeno tiene 5 electrones en la última capa. Tomo esos, el 2 representa el nivel, así que en el nivel 2 hay 2 más 3, 5 electrones, por lo tanto escribo el símbolo del elemento y los 5 electrones alrededor, ¿sí? En forma equilibrada distribuyo los electrones, no en cualquier parte. Trato de poner, si pongo 2 acá, pongo 1 acá, 1 y 1 y 1, ¿sí? Esto es
cambiante, no es que es fijo el lugar donde yo debo colocar los electrones. Estos dos yo puedo colocar arriba y este abajo, ¿se entiende? Según la necesidad para conformar la unión posteriormente. Yo puedo mover, y las cruces no tienen que ser cruces también, sino que pueden ser puntos, como en este caso que yo tengo aquí, estos ejemplos tienen puntos. El litio tiene un punto solamente porque tiene en la última capa, el litio tiene un electrón en el último nivel. El sodio también tiene uno en el último nivel, ¿sí? O capa de cebolla. El calcio tiene 2, el magnesio tiene 2, el aluminio tiene 3, ¿sí? Bien, el aluminio tiene 3, el carbono tiene 4, el azufre tiene 2, 4, 6, el cloro 7, 2, pongo acá, 2 aquí, 2 abajo y 1 a la derecha. Esto, vuelvo a repetir, puedo mover, puedo cambiar, según lo que yo necesite para hacer la unión química, para representarlo esquemáticamente. Y el argón tiene 8, 2 arriba, 2 arriba, 2 a los costados y 2 abajo. Recuerden siempre que pueden ser puntos o cruces o cualquier otra simbología, no hay problema. Pero el diagrama de Lewis tiene que tener entonces el símbolo del elemento y los electrones de la última capa, nada más, o sea, los electrones de valencia. ¿Qué es valencia? Valencia es la cantidad de electrones que un átomo es capaz de captar, ceder o compartir para formar una unión química. ¿Sí? Valencia. Entonces vuelvo a repetir, estos electrones que están en la última capa son los electrones de valencia, porque son los que el átomo es capaz de captar, ceder o compartir para formar una unión química. Bueno, con estructura de Lewis, ahora sí que vamos a los tipos de uniones químicas y vamos a la primera, que es la unión iónica o electrovalente. En ese caso, ¿qué tenemos? ¿Qué sucede en esa unión química electrovalente o iónica? Hay una transferencia completa de electrones, como muestra este ejemplo. Un elemento, en este caso litio, y el flúor. Con este ejemplo, ¿no? El flúor tiene 7 electrones en la última capa de cebolla, o último nivel, y el litio tiene 1. Entonces, el litio le cede un electrón al flúor, y el flúor queda cargado negativamente. Y el litio, como cedió un electrón, queda cargado positivamente, o sea, con un protón de más. Y el flúor, como recibió un electrón, queda cargado negativo porque tiene un electrón de más. ¿Sí? Antes estaba balanceado, antes estaba equilibrado, tenía las mismas cantidades de protones y electrones, pero como acepta un electrón que tiene carga negativa, entonces se convierte en un flúor negativo, anión fluoruro, ¿sí? Y el litio, como cede un electrón, se queda con un protón de más, o sea, litio más, un catión litio. Bien, ¿cómo hay transferencia de electrones? Las fuerzas que mantiene unido a los átomos, en consecuencia, son fuerzas electrostáticas, porque se trata de cargas eléctricas, átomos que están cargados eléctricamente. Por lo tanto, lo que le mantiene unido a ellos es esa fuerza eléctrica. Vuelvo a leer esto: transferencia completa de uno o más electrones, desde el átomo menos electronegativo, el del metal, hacia el átomo más electronegativo, que es el no metal. ¿Se acuerdan la tabla de electronegatividad? Los más electronegativos están a la derecha, y el flúor está bien a la derecha, y el litio está bien a la izquierda. Así que estas fuerzas electrostáticas son muy fuertes y forman cristales como este ejemplo, en forma de cubos. Las esferas negras representan al anión fluoruro, ¿sí? Y la esferita chiquita blanca representa el catión litio.
¿sí? Están intercaladas, por supuesto. El negativo, ¿sí? Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Están distribuidas en forma equilibrada. Todo para equilibrar las fuerzas energéticas y las fuerzas que la mantienen unida. Esas son las fuerzas electrostáticas que al cristal la mantienen unida. ¿Qué propiedades presentan estos sólidos iónicos? ¿Qué propiedades? Todo tiene que ver con su estructura íntima, con la estructura atómica de su molécula, ¿sí? De la molécula que conforma. Esta molécula es generada, en realidad acá no hay una molécula, no sé si se dan cuenta. Acá yo puedo representar a la molécula de esta manera, pero en este cuadro no puedo representar una molécula, ¿sí? Sino más bien una red reticular, una red de átomos atrapados por fuerzas electrostáticas. ¿Qué propiedades tienen estos sólidos iónicos? Que son duros, ¿sí? Duros significa que tienen resistencia o resisten a ser rayados. Son duros, imagínense. Son frágiles, sí, son frágiles. ¿Por qué? Porque esta red de átomos pueden ser desplazados, tal vez por un golpe en la parte superior, pueden desplazarse estos cubos hacia abajo, pero no romperse. No es fácil romper, pero sí son frágiles porque puedo desplazar los cubos. Ya vamos a ver un ejemplo. La solubilidad. Estos sólidos iónicos son solubles en disolventes polares. Claro, porque ¿qué es un disolvente polar? Son moléculas que tienen polos negativos y positivos. Y si hay polos negativos y positivos, quiere decir que pueden atraer las cargas negativas y positivas. Tal vez el polo positivo de una molécula que está acá al lado, vamos a suponer, puede atraer al átomo que está cargado negativamente. Entonces la puede desarmar a la red reticular, a la red de átomos cristalina. Por eso es soluble en estos disolventes que son polares. Disolventes polares son aquellos solventes, disolventes, no me acuerdo el nombre en este momento, bueno, son que tienen sus moléculas están polarizadas. Polarizadas significa que en la unión que tienen esas moléculas que forman el disolvente, hay un desplazamiento de los electrones de un lado y del otro lado queda desprovisto de electrones y entonces queda con carga positiva. Así que forma como una pelota de rugby. De un lado tenemos carga positiva y del otro lado tenemos carga negativa. Eso es un disolvente polar. Tiene cargas eléctricas desplazadas en dos extremos diferentes. Entonces eso facilita la atracción de estos átomos que ya están cargados, a pesar que están ordenados en la red y están todos sólidos, porque están en estado sólido, se pueden desarmar por culpa de las moléculas polares que se le acercan. Por ejemplo, el agua. El agua es una molécula polar, que ya enseguida vamos a ver su estructura. La conductividad. Son conductores de la electricidad en disolución o fundidos, ¿sí? Pueden conducir la electricidad solamente si están disueltos en agua, por ejemplo, o si están fundidos, quiere decir que en estado líquido, ya que ponen en libertad ¿a quién? A los iones, a estos iones que conforman su molécula de estructura cristalina, los ponen en libertad, los ponen en movimiento, por lo tanto eso facilita el fluir de los electrones a través de él. Presentan altos puntos de fusión, por supuesto. Imagínense que la sal de mesa, por ejemplo, tiene esta estructura también, el cloruro de sodio. Para romper esta fuerza electrostática hay que proveerle de mucha energía calorífica, por lo cual presenta altos puntos de fusión.
Punto de fusión, acuérdense que puntos de fusión es una temperatura a la cual la sustancia funde, pasa de sólido a líquido. Estos compuestos no forman moléculas, como ya dijimos, sino que forman redes cristalinas. Solo existen iones. No forman moléculas, como yo les dije, forman redes cristalinas. Esto yo puedo decir que sí, es una molécula representativa del fluoruro de litio. ¿Está? Esta es una sal. Sí, lo que vimos el sábado la pasada es una sal. Es un metal y un no metal, fluoruro de sodio. ¿Se acuerdan? Una sal binaria. Eso vimos el sábado cuando vimos formación de compuestos. Y vimos sales binarias. Este es un ejemplo. Ahora lo que estamos viendo es su unión química, cómo están unidos esos átomos. ¿Estamos? Vimos la formación de cómo se forma la molécula, ahora estamos viendo cómo es, cómo se produce esa unión entre ellos, qué justifica la unión entre ellos. Bien, la dureza es la oposición que ofrece el material a alteraciones físicas, como la penetración, la abrasión y el rayado. Eso ya lo dijimos en dureza. Aclaro nada más acá abajo. Por ejemplo, la madera puede rayarse con facilidad. Esto significa que no tiene mucha dureza, mientras que el metal es mucho más difícil de rayar. Bien, es un ejemplo. Vamos a la unión química covalente. ¿Están ahí todavía? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bien. profe. Bien. La unión química covalente, en este caso ya no hay, como dije, lo voy para atrás, siempre voy para atrás. Acá se cede electrones de un elemento al otro, completamente. Acá no. Acá los electrones son compartidos. Compartido quiere decir que no es ni uno ni otro, sino que es de los dos. Compartir algo es de los dos. Así, el hidrógeno, estructura del hidrógeno es H, su símbolo, y un electrón, el único que tiene, no tiene más. El oxígeno tiene en la última capa 6 electrones. Se escribe su símbolo y sus 6 electrones. El nitrógeno tiene 5 electrones en la última capa. ¿Sí? Acá está N, nitrógeno. Y el símbolo de nitrógeno. Bueno, ¿cómo formar hidrógeno? Una molécula de hidrógeno. Dos átomos de hidrógeno se unen, comparten un par de electrones y se produce la unión química entre ellos. Este es el diagrama de rayas. Este par de puntitos se puede reemplazar por una rayita. ¿Ven? Esa rayita indica un enlace covalente simple. Y este es un modelo espacial, como dos pelotitas que se unen, ¿eh? Están superpuestas, ¿eh? La mitad por lo menos. Y el oxígeno, ¿cómo forma el oxígeno? Una molécula de oxígeno. Acordate que los gases son biatómicos. Como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno son biatómicos. Quiere decir que no andan solitos por el aire, andan en pareja. Bueno, el oxígeno se une con otro oxígeno, mira bien, míralo bien, compartiendo dos pares de electrones. Fíjate, el oxígeno este de la izquierda tiene 6, más 2 que le presta el de la derecha son 8. Ahora miramos el átomo de la derecha. Él tiene 6, más 2 que le presta el átomo de la izquierda, son 8. Quiere decir que ambos oxígenos, el de la derecha y el de la izquierda, completan el octeto, ¿sí? Para lograr la estabilidad, pareciéndose a un gas noble más próximo. Y ustedes me tienen que decir cuál. Si ustedes ahí tienen a mano la tabla periódica. Un átomo, un gas noble más próximo al oxígeno. ¿Qué más? El neón, muy bien. El neón. ¿Estamos? Así que el oxígeno va a completar el octeto completando
Un minuto, un segundo, tengo que apartarlo. Ay, Dios mío. Disculpen, tuve que apagar un fueguito. Bueno, así que el oxígeno y el oxígeno, al unirse ambos, adquieren la estructura del gas noble más próximo. ¿Sí? Si ustedes hacen la configuración electrónica del oxígeno, que lo tienen que hacer para practicar, porque eso se va a tomar, y es necesario para comprender un montón de cosas, es conocimiento, van a ver que cuando el oxígeno completa con 2 electrones, va a adquirir la configuración electrónica exactamente igual que el neón. Se va a parecer al neón, ¿sí? Sigue siendo nitrógeno, sigue siendo oxígeno, pero se va a parecer al neón, que es el gas noble más próximo. Y eso es lo que hacen los átomos, completar el octeto, completar 8 electrones en la última capa. A excepción del hidrógeno, que él es feliz solamente con 2, ¿sí? El hidrógeno, hay algunos átomos que son excepcionales, que son felices con 2 electrones y punto. Sin embargo, los de casi la mayoría completan 8 electrones en la última capa para completar el octeto. Así lo hace el oxígeno. Y acá se simboliza estos 2 pares de electrones compartidos, se simboliza con 2 rayitas, el diagrama de rayas. Estas 2 rayas, ¿qué significan las 2 rayas? Una raya hay un par de electrones compartidos. En la otra raya hay otro par de electrones compartidos. Y este es el modelo espacial. En el nitrógeno pasa algo muy similar. Él tiene 5 electrones, el nitrógeno y el nitrógeno. Acá. Los dos tienen 5 electrones en la última capa, pero enfrento estos tres pares de electrones. Los enfrento y entonces quiere decir que están compartiendo. Así que este tiene 5 más 3 que le presta el de la derecha, son 8. El nitrógeno de la derecha tiene 5 más 3 que le presta el de la izquierda, son 8. De tal manera que comparten 3 pares de electrones, por eso tengo 3 rayitas. ¿Estamos? Esa es la unión covalente simple, porque tengo una rayita, unión covalente doble, 2 rayitas, y una unión covalente triple, 3 rayitas. Unión covalente coordinada. Acordate, vuelvo a repetir, estamos viendo unión iónica o electrovalente primero, ¿sí? Unión covalente ahora y un desvío, una rama, si se quiere, de la unión covalente es la unión covalente coordinada. ¿En qué consiste? El azufre, el azufre tiene 6 electrones en la última capa. ¿Ven el cursor que estoy indicando? Lo que estoy indicando, por favor. Sí, profe. Sí, profe. El azufre tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está bien? Lástima que está con el mismo color para distinguir un electrón del otro. Los electrones son todos iguales. Nada más que yo tendría que poner colores diferentes para indicar cuál es del oxígeno y cuál es del azufre. Bien, y cada uno de estos oxígenos, que hay 3, tiene también 6 electrones. Este oxígeno de la izquierda tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. El oxígeno de la derecha tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. El oxígeno de arriba tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así que solamente voy a comprender inmediatamente que el azufre se puede unir con este oxígeno, ¿sí? Ya que él tiene 6 en su última capa, le falta para completar el octeto 2, y estos 2 les presta el oxígeno de la derecha. Bien, el oxígeno de la derecha tiene 6 electrones, le falta 2 para completar el octeto. Le presta el azufre de la izquierda.
Así que acá hay una unión covalente doble, así como está representado a la derecha. Mira, azufre, oxígeno, covalente doble. ¿Ven? Sin embargo, está todo bien ahí. Si el oxígeno con el oxígeno el azufre con el oxígeno se une, una vez así, doble enlace, está todo tranqui. Pero existe un compuesto que se llama trióxido de azufre. Trióxido de azufre significa que 3 oxígenos unidos al azufre. ¿Sí? Entonces, como el azufre ya tiene completo el octeto, no puede tomar prestado más electrones. Pero los oxígenos de la izquierda y el de arriba del azufre sí tienen posibilidades porque ellos tienen 6 y pueden aceptar 2 electrones para completar el octeto. Entonces, el azufre le presta 2 electrones y les dice, bueno, yo pongo los 2 electrones y lo compartimos, pero son míos. El azufre le presta también sus 2 electrones que tiene a la izquierda al oxígeno de la izquierda para compartir con el oxígeno de la izquierda. Entonces, estos 2 electrones de la izquierda y estos 2 electrones de la parte de arriba del azufre son los electrones que el azufre pone para compartir con esos respectivos oxígenos. Ese tipo de unión se llama unión covalente dativa o unión covalente coordinada. Y acá lo tenemos representado. Al azufre con una flecha hacia arriba, con respecto al oxígeno de arriba, y la flechita hacia la izquierda con el oxígeno de la izquierda. ¿Se comprendió esto? Sí, profe. Profesora. Bien, perfecto. ¿Podemos avanzar entonces? Sí, profesora. Sí, profe. Bien, acá tenemos la unión covalente. Seguimos la unión covalente, ¿eh? Estamos parados ahí en la unión covalente. Unión covalente polar. Hoy ya hablábamos de la polaridad de una molécula que permitía la disolución de los compuestos químicos llamados iónicos. Aquellas sustancias que tienen unión iónica se podían disolver en sustancias polares. Ahora vamos a ver qué es un disolvente polar o qué es una sustancia polar, con más detalle, si se quiere. Bueno, unión covalente polar. No polar quiere decir que tienen electronegatividades iguales. Por ejemplo, si yo uno el cloro con el cloro, que así existe realmente el cloro porque es un gas, los gases son biatómicos, entonces van a ver esto, que la molécula es un redondito. ¿Sí? Es un redondito. Y están bien distribuidos, digamos, los electrones. La distribución es uniforme. La distribución de carga, perdón, es uniforme. Esto significa que como los 2 átomos son iguales, tienen la misma electronegatividad. Quiere decir que el par de electrones que ellos comparten para unirse no se desplaza ni hacia el cloro de la derecha ni hacia el cloro de la izquierda, porque ambos tienen la misma fuerza de atracción o repulsión. De tal manera que la distribución de las cargas es uniforme. En ese caso tengo una molécula no polar. En este caso de abajo, sin embargo, el cloro está unido con el hidrógeno. El cloro tiene carga negativa y el hidrógeno positiva. Esto está significando que el cloro es más electronegativo que el hidrógeno. Recuerden que el cloro está a la derecha de la tabla en el grupo de los no metales.
Y habíamos dicho cuando vimos electronegatividad que el cloro era muy electronegativo. Está muy cerca del flúor. Y el hidrógeno está a la izquierda, en el grupo número 1, es el número 1 de la tabla periódica y no es tan electronegativo. Por lo cual tiene mucha tendencia a que se le pueda quitar su único electrón y entonces él se queda con su corazoncito positivo. Lo único que tiene es un corazoncito positivo, un protón. Así que este cloro, como que se lo quiere sacar, no lo saca del todo, no es unión iónica, sino que lo desplaza hacia él. Entonces, como lo desplaza el cloro al electrón que era del hidrógeno, él se carga en forma negativa. Esta delta negativa significa que hay una densidad de carga negativa por esta zona. Y por esta zona donde está el hidrógeno hay una densidad delta más, una densidad de carga positiva. ¿Estamos? Entonces, eso es una molécula polar y no polar. No polar, polar. También se llama dipolo. ¿Ya? ¿Estamos entendiendo? Sí, profe. Bien. Hay diferencia entre de electronegatividad y carácter de la unión química. Simplemente tengo que hacer la resta de las electronegatividades. ¿De dónde saco el dato de la electronegatividad si yo tengo una sustancia X, una molécula? Y me dice, haga la diferencia de la electronegatividad y diga, establezca si la unión es iónica, covalente polar o covalente no polar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una resta de electronegatividades como muestra acá. Por ejemplo, la unión iónica, y esto yo saco de la tabla periódica. Vuelvo a repetir que las electronegatividades están en la tabla periódica, o atrás de la tabla, o en los mismos cuadritos de los átomos, según la tabla, según el tipo de tabla. Pero prácticamente todos traen la misma información. El tipo de unión iónica, por ejemplo, la diferencia de electronegatividad entre los átomos que forman una unión iónica, no se pierdan, por favor. No se pierdan. Miren esta columna de ejemplos. A ver, todos estos ejemplos. ¿Sí? Cloruro de sodio, bromuro de potasio, cloruro de hidrógeno, agua, metano, ¿sí? Hidruro de fósforo, tiene su nombre particular, en este momento no me acuerdo. Bueno, estas moléculas, estos ejemplos, son átomos que están unidos y que pueden tener diferentes, ¿cómo están unidos? O sea, diferentes tipos de unión química. Pueden ser iónicos, covalentes polar o covalente no polar. Un momentito. Bien, entonces, el sodio y el cloro forman una sal, cloruro de sodio, y tienen una diferencia electronegatividad mayor de 1,7. Acá está la resta. La electronegatividad del cloro es 3, menos del sodio 0,9, te da 2,1. Así que 2,1 es un valor mayor a 1,7. Por lo tanto, el tipo de unión que se establece entre estos dos átomos para formar la sal cloruro de sodio es iónica. ¿Sí? Para unión covalente polar oscila entre 0,4 y 1,7. ¿no? O sea, menor que 1,7 y mayor que 0,4. ¿Está? Y cuando tengo una unión covalente no polar, cuando es menor a 0,4, hasta 0. De 0,4 a valores menores, a 0. Este ejemplo, así el carbono menos el hidrógeno, el carbono de 2,5 menos 2,1 te da 0,4. Esta diferencia de electronegatividad te está indicando que el metano tiene una unión covalente no polar.
¿sí? Generalmente estas diferencias de electronegatividades, usando la tabla periódica, se hace para saber si la molécula es covalente polar o no polar, para saber si es polar o no polar. ¿Se entiende? Son valores parámetros nada más, valores parámetros que te indican si una sustancia es polar o no polar. Establecido convencionalmente también, etc. Bien. A ver. Propiedades de enlace covalente. Las propiedades del enlace covalente. El enlace covalente, ¿qué propiedades tiene? Así como vimos las propiedades de los compuestos iónicos, las sustancias químicas que tienen unión covalente tienen sus propiedades también, sus características. Son compuestos líquidos, los líquidos, los compuestos covalentes líquidos o fundidos no conducen la corriente eléctrica. La mayoría son solubles en disolventes no polares, como el hexano, benceno, etc. Son gases líquidos o sólidos, con bajos puntos de fusión y ebullición. ¿Recuerdan lo que tenían aquellos compuestos químicos que tenían unión iónica? Los puntos de fusión y ebullición eran elevados, ¿sí? Porque eran cristales sólidos, duros, etc. Las soluciones acuosas suelen ser malas conductoras de la electricidad, porque no contienen partículas con carga. O sea, que si yo disuelvo un compuesto que tiene unión covalente, sí, a lo mejor se disuelve, pero no son buenos conductores de la corriente eléctrica, porque ellos no tienen carga eléctrica. No tienen cargas eléctricas disueltas sueltas o en movimiento, como sí lo tienen los iónicos, por ejemplo. Si vos pones sal en agua, ahí están los iones todos separaditos, todos desparramaditos en el agua. Entonces conducen la corriente eléctrica con mucha mayor facilidad. ¿Está? Son buenos conductores. Muchos de ellos son insolubles en disolventes polares. Es lo que decimos lo mismo que allá, que no polares. Son insolubles, quiere decir que no se disuelve en disolventes polares. Y por lo que acabamos de decir, como que si ellos tienen unión covalente, no tienen desplazamiento de carga, difícilmente se disuelvan en aquellos compuestos que son polares, ¿sí? Pero sin embargo, por ahí, si aparecen uniones covalentes en sustancias químicas, una sustancia química que tiene unión covalente polar, sí, esa sí va a disolverse en otro pariente parecido que tiene unión covalente polar. O sea, que son disolventes polares. Bueno, el enlace covalente se encuentra en grandes cantidades de sustancias y realmente se clasifica en estos dos grupos, en estos dos grandes grupos. Escuchen, sustancias moleculares formadas por esas moléculas que nosotros vimos, por estas moléculas. Son moléculas, totalmente así. Son verdaderas moléculas. Fulano con fulano se unió con unión covalente simple, doble, triple, polar o no polar. Punto. Son sustancias covalentes. Pero hay sustancias que tienen enlaces covalentes, ¿sí? Que son sustancias covalentes, uniones covalentes atómicas o sólidos reticulares, ¿sí? Formadas por redes, no siendo molécula en sentido estricto. Por ejemplo, el cuarzo. El cuarzo está formado por dióxido de silicio. Miren, esta es la estructura. El dióxido de silicio. Fíjense la estructura de esta molécula. Forman cristales, ¿sí? Forman sólidos reticulares, como el diamante también y como el grafito, ¿sí? ¿Cómo es la fórmula del diamante? Y carbono. ¿Cómo es la fórmula del grafito? Y carbono. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? La estructura espacial. ¿Están unidos en forma covalente? Sí, pero ¿cómo están unidos? Fíjense cómo están unidos. Unos están unidos en forma, formando estructuras espaciales abiertas, ¿sí? Clásico del diamante, y estas, sin embargo, forman figuras aplanadas, como planos, como diferentes planos de átomos, como que hay muchos planos de átomos. Este es el grafito, el que tiene el lápiz negro que usamos en la casa. El cuarzo, fíjense que tiene una estructura
No, bueno, la molécula del cuarzo es dióxido de silicio, perfecto, pero naturalmente forman estas estructuras cristalinas. Por eso a estas sustancias se le llaman sólidos reticulares o